tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Están dispuestos a sentirse mejor, a pasar un rato agradable? ¿Esperamos con nosotros? Pues creemos que será así, porque además tenemos con nosotros a quien nos permite que la salud empiece por los pies. Al doctor Juan Pablo Jiménez, especialista de cirugía del pie, director de la Clínica Jiménez. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Desde luego. Ya saben ustedes que contamos con su participación, con sus llamadas, sus consultas, a través del teléfono del programa, que es el 91 543 22 94. Ese que aparece ahí. Más bien así. 91 543 22 94. Y que, bueno, pues también pueden hacer sus consultas, por supuesto, a través de la página web de la Clínica Jiménez, que es clinicajiménez.com. Jiménez siempre con G cuando hablamos de podología, por supuesto, porque además ya son muchos años, no los tuyos, porque no pueden ser muchos, sino que te viene ya de familia, de antiguo, ¿no? Exacto. De tu padre toda la vida. Exacto. Mi padre hizo 50 años de profesión, las bodas de oro, ¿no? Sí, en la profesión. Sí. Y bueno, pues dedicado exclusivamente a esa parte tan fundamental, ¿no? Como son nuestros pies. Y bueno, pues de eso nos ha venido esa casta, ¿no? Tanto a mi hermana como yo. Nosotros somos 7 hermanos y bueno, pues mi hermana y yo pues hemos seguido esa andadura, ¿no? Y llevamos miles de casos intervenidos en cirugía del pie, miles de casos también como pautando tratamientos conservadores, como son los soportes plantares, como son las ortosis de silicona, las férulas. O sea que hay tratamientos bien conservadores o definitivos dependiendo del tipo de alteración o malformación que presente la persona. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, que las patologías que confieren al pie son patologías que van a ir a más, que conviene tratarlas, que no conviene dejarlas, salvo que sea provocado por un traumatismo puntual, que al cabo de los 5 o 7 días pues remita, ¿no? Pero cuando hay una alteración patológica, o sea, todas las alteraciones que aparezcan en el pie patológicas siempre van a ir a más, nunca se van a quedar estancadas. Estupendo. Tenemos ya una llamada, nos ha llamado desde Madrid Mari Carmen. Mari Carmen, bienvenida al programa, ¿qué tal? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Mire, le voy a contar, estoy operada de metatarsos, porque yo soy peluquera y llevo toda la vida de pie y tenía los pies fatal. Y hace 8 años me hablaron de maravilla, de un podólogo, y entonces me dijeron que me lo habían hecho con láser. Y me subieron para arriba los 3 del centro, menos el pequeñito y el gordo. Entiendo. Y bueno, y unos problemas tengo, bueno, a partir de ahí fatal, peor todavía, peor. Me lo hicieron con una incisión simplemente arriba, con 2, no me abrieron. Ya, entiendo. Y entonces, bueno, se me han encogido todos los dedos para adentro, al subirme los metatarsos, todo para adentro, y estoy pasándolo fatal, con el metatarso del dedo gordo debajo fatal, el dedo pequeño se me ha desviado y todo el hueso para un lado. Sí. Bueno, fatal, es que no sé qué hacer. Vaya, pobre. Tengo que ir en zapatillas, zapatillas y soy joven todavía para ir en zapatillas. Claro, vergüenza salir a la calle así. Sí, lógico. Pues nada, yo le contesto. Vamos a ver, es importantísimo hacerse un diagnóstico, ver en qué estado se encuentra ese pie, ver por qué se ha provocado, que entiendo yo, que o bien ha recidivado, ha vuelto a hundirse esas cabezas metatarsales porque la técnica quirúrgica o puede ser no apropiada, etcétera, o bien porque tanto el primero como el quinto metatarsiano han cogido esa competencia que les compete a los metatarsianos adyacentes y entonces, bueno, pues estén cumpliendo una funcionalidad que sea excesiva para ellos y entonces aparece callosidades a nivel plantar o un dolor incesante. Entonces habría que ver si es recomendable pautar un tratamiento conservador, como llevar un soporte plantar que redistribuya y equilibre bien todo su peso, para no focalizar sobre todo presiones en toda la zona metatarsal, o bien fuera recomendable una intervención que consiste en poner un punto de anestesia local y llevar esos huesos a su posición funcional. Entonces, aquí es importantísimo saber cuál es la etiología, cuál es la causa que está provocando este tipo de alteración y esta limitación a la hora de hacer su vida relativamente normal, porque no puede ir con un calzado inapropiado, unas chanclas, como dice, unas zapatillas, pues no es lo más apropiado. Entonces, bueno, pues esto está causado por algún tipo de alteración
de esta índole que le comento, y entonces, bueno, pues hay que tratarlo bien con este tratamiento conservador o bien con este tratamiento definitivo, dependiendo del tipo de alteración o malformación que presente. Pero para eso hay que hacer un estudio fluoroscópico, un estudio biomecánico para ver qué tipo de morfología presenta el pie y un estudio tridimensional de la marcha. Entonces, bueno, pues todos estos datos son fundamentales para saber cuál es esa etiología y a partir de ahí pautar ese tratamiento que sea eficaz frente a esta alteración que le está impidiendo poder realizar una vida relativamente normalizada. Tuve un dolor para la pierna, sobre todo en una pierna fatal. Claro. Pero todos los dedos metidos para adentro los tengo. Sí, claro, pueden cogerse inclusive los dedos y provocarse unos dedos en garra o en martillo, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene estirarlos y ponerlos en su posición. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Nada, a usted. Gracias. Gracias a Mari Carmen por su llamada. Ya saben que, pues bueno, para hacer ese diagnóstico, precisamente en la Clínica Jiménez es un diagnóstico gratuito que únicamente ustedes lo que tienen que hacer es, evidentemente, pues pedir cita a través de un número de teléfono, es el 91 367 0071. Ahí además detrás estamos viendo justo pues la recepción de la Clínica Jiménez, especialistas del pie. 91 367 0071. Ellos están en Alcalá 378 en Madrid. Pero bueno, atienden evidentemente personas ya no solo de toda España, sino desde el extranjero, hasta, como habías comentado, de Brasil, incluso más otros lugares, Brasil, ¿no? Estados Unidos, Uh-huh. Viene gente de Portugal, de Francia, uh-huh. Italianos también, tenemos uh-huh. pacientes, bueno. Uh-huh. Por supuesto. Teníamos una consulta a través del email de clinicajimenez.com que está en cierta medida, solo en cierta medida creo relacionado con la consulta que hacía Mari Carmen. Elena nos escribe por su madre. Parece que hace como ya más de 20 años, unos 30 años, la operaron a ella y bueno, pues quedó mal. Por lo que nos indica, la operaron, digamos, de un juanete. Y no quiere volverse a operar, aunque tiene unos dolores tremendos. Porque entiendo yo que no se fía, digamos, de esa época. Sí. Intenta pues plantillas, zapato abierto y demás. Entonces, pues bueno, lo que quería saber era qué se puede hacer. Sí. Bueno, pues lo fundamental es diagnosticarla, ¿no? Como uh-huh. toda alteración patológica, ¿no? Si esa intervención pues, no se ha realizado adecuadamente, pues puede volver a recidivar, puede volver uh-huh. a salir, puede uh-huh. provocar protrusiones del propio tejido óseo, transformarse en callosidades a nivel lateral. Esto duele mucho. Hemos comentado muchísimas veces que el primer dedo es el más importante en la última fase de la marcha. El primer dedo, si no está en su posición funcional, en su posición anatómica, van a coger competencia otros huesos que hay en el antepié. Entonces, al no hacer bien el juego articular, pues va a ir sobrecargando más los metatarsianos. Entonces, aquí es fundamental ver en qué estado se encuentra, ver por qué falló esa intervención que le realizaron. Uh-huh. Animarla, si fuera intervenible, a que no se dejara, ¿no? Uh-huh. A que mejorara su calidad de vida, ¿no? Es verdad que muchas personas vienen reticentes a nuestra clínica diciendo, bueno, si yo ya me he operado una infinidad de veces, etcétera, y mire cómo estoy. De hecho, la semana pasada intervinimos, tenemos casos muchísimo más llamativos que este, ¿no? Pero una persona que venía en silla de ruedas, que había sido intervenida 7 veces anteriormente a nivel plantar y no podía caminar, porque cada vez que caminaba, como tenía lusada totalmente las articulaciones, se formaban como picos de lanza, o sea, el propio hueso traumatizaba todo el tejido vasculonervioso y todo tejido blando, y entonces esto le provocaba un dolor incesante, ¿no? O sea, que el propio hueso estaba provocando ese pico de lanza, ¿no? Y entonces, bueno, pues en cuanto ponía el pie en el calzado, se clavaba directamente el hueso y entonces, bueno, pues la persona no podía estar de pie más de medio minuto, ¿no? Entonces, bueno, pues venía muy reticente, le animamos a que se interviniera, y gracias a Dios venía el otro día, ¿no? Uh-huh. Ya sin muletas, apoyando con su propio pie y dándonos besos a doquier, ¿no? Sobre todo porque
había podido volver otra vez a caminar, claro. ¿no? O sea, qué importante es siempre que se vean visos de mejoría de calidad de vida, pues intervenirse, no hay que tener miedo, ¿no? El verdadero miedo que hay que tener es que las patologías que confieren al pie son patologías que van a más, que no se quedan estancadas, ¿no? Que el hacer una vida sedentaria es un error, ¿no? Porque puede alterar a otros órganos que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ha avanzado mucho en el campo de la cirugía. Nosotros llevamos más de 15.000 intervenciones realizadas en cirugía del pie y con un éxito tremendo, ¿no? Más de 15.000. Hay casos donde hemos tenido que, bueno, pues algún retoque que realizar, bueno, y se lo hemos dicho al paciente, mire, conviene retocar este tipo de intervención para mejorar aún mucho más en su deambular, ¿no? En su caminar. Y qué importante, ¿no? Siempre y cuando, como comento, pues se vean mejorías en su estructura ósea, bien a nivel de tratamiento conservador, por medio de los soportes, por medio de las férulas, por medio de la ortosis silicona, etcétera, o bien por medio del campo de la cirugía, pues hay que ir a por ello, ¿no? Pero lo importante es esa, ¿no? Esa intercomunicación entre el profesional y el paciente, donde nos muestren y nos vuelquen toda su problemática, veamos clínicamente ese pie y luego le hagamos ese estudio fluoroscópico, que lo que haga es visualizar todos los tejidos óseos en 3 dimensiones y luego, si requiere, pues hacer ese estudio biomecánico, estructural, para saber qué tipo de morfología presenta la persona. Entiendo. Hablaremos más de ello. Tenemos ahora una llamada. Nos ha llamado a través del teléfono del programa Charo, desde Madrid. Charo, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Hola, buenos días a ¿Qué los tal? dos. Buenas, Charo. Sí, ¿cuál es su consulta? Coméntenos. Sí. Quería hacerle una consulta sobre el dedo martillo, dedo garra que tengo y juanetes, todo al mismo tiempo. Llevo durante 6 años una prótesis en el dedo justo en el que está al lado del pulgar de la mano, vamos, entiéndame, o sea, del dedo gordo del pie, ¿no? Exacto, entiendo. Llevo ahí una garra y la verdad es que eso pues me mejora, puedo calzar bien y no tengo problema, pero sé que el resto de los dedos cada vez van siendo más garra todavía, es decir, cada vez se va uniendo más la yema pues a la zona de la planta. Los dedos, efectivamente, a la planta del pie, sí. Y mi problema es que soy alérgica a la anestesia local. Sí. Y entonces ahora ya quiero que usted me aconseje. Pero porque me da un poquito de miedo. Le comento porque hoy en día se ha avanzado mucho, ¿no?, en las anestesias locales. Y hay 2 tipos de anestésico que es dificilísimo que la persona pueda ser alérgico. ¿Se ha hecho las pruebas usted? Sí, porque fue a raíz de ir al dentista. Perfecto. Y efectivamente me dijo que era alérgica a la anestesia local. Y luego la verdad es que ya no he tenido que volver, gracias a Dios, al dentista. Entonces, pues sí, me dijo que eres alérgica a la anestesia local. Le comento esto porque nosotros hacemos pruebas, frente a si es alérgica la persona a algún tipo de anestésico. Pero es normal que pueda ser alérgica a la anestesia del dentista porque tiene vasoconstrictor. Entonces hay muchas personas que es alérgico a ese vasoconstrictor, pero no al principio activo de la propia anestesia local. Entonces aquí es importantísimo hacer un estudio alergénico para ver si verdaderamente es usted alérgica a este tipo de anestésicos, que ya le digo, hay 2 tipos de anestésicos que es dificilísimo. O sea, yo no me he encontrado en ningún caso, y mire, llevo miles de intervenciones, mi padre llevaba otras miles de intervenciones, y no se es alérgico a estos 2 tipos. Entonces, eso conviene, eso puede venir, yo le hago la prueba y vemos si verdaderamente, pero lo veo improbable. Ahora, alérgico a los anestésicos del dentista, sí que es propenso por los principios activos vasoconstrictores que provoca. Entonces, bueno, pues ahí es más habitual. Entonces, bueno, pues convendría, o sea, no tenga miedo. Si verdaderamente usted se decide, lo primero que hay que hacer es hacer un estudio biomecánico, estructural de ese pie, hacer un estudio fluoroscópico, un estudio radiológico, para ver en qué estado de desviación, porque es verdad que cuando aparece un juanete provoca una lateralización del primer dedo y esa lateralización va a alterar a su vez
a los huesos colindantes, a los dedos, ¿no? Con lo cual los lleva en garra, en martillo, en cuello de cisne, en mazo, con lo cual va a ir engarrándose cada vez más porque se van a ir contracturando todos los tendones, va a ir sobrecargando más la planta, va a ir hundiendo más los huesos de la planta del pie, con lo cual también va a aparecer dolor a nivel plantar, y luego pueden aparecer callosidades, ¿no? Por ese microtraumatismo repetido con el dorso o con la zona plantar del calzado, y entonces tanto en el pulpejo del dedo como en el dorso, pues también puede provocar pequeñas excrescencias óseas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene hacer ese diagnóstico diferencial, hacer esta prueba que le comento que se hace in situ allí en la clínica por si es alérgico a algún tipo de anestésico, y si vemos que usted es apta para la intervención, por la problemática y por la estructura ósea que tiene, pues animarle a ello. Si no, pues hay tratamientos conservadores, como son soportes plantares de última generación, que no tienen nada que ver a la plantilla tradicional, que es muy finita, no ocupa mucho espacio en el calzado, las ortosis de silicona, las férulas, o sea que hay un abanico tremendo para aquellas personas que por cualquier concepto no desean intervenirse o por el tipo de alteración, pues se recomienda no intervenir, y entonces existe este abanico de tratamientos ortopodológicos, de tratamientos conservadores. Eso me gusta más, porque la operación siempre te impone un poco, ¿no? Bueno, está claro que la intervención impone, pero lo que más impone que estas patologías puedan ir a más y puedan traumatizar, ¿no? Toda la estructura, no solamente a nivel de los 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, sino toda esa estructura ósea como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Esto es lo que debe asustar más, lo que debe dar más miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo fundamental es diagnosticarlo y ver qué posibles tratamientos existen, y luego usted libremente es la que elige. Muy bien. Mire, doctor, perdone, concretamente es que lo he recordado ahora, es la lidocaína. La lidocaína, perfecto. La lidocaína también es un anestésico que es propenso a que pueda ser alérgico. Hay otro tipo de anestésicos, que es lo que los ponemos nosotros, que es seguro que no va a ser alérgica. Pero eso se hace una prueba in situ. O sea que, pero sí, la lidocaína puede ser perfectamente. Y luego, ya le digo, los vasoconstrictores también es probable y propenso a que una persona pueda ser alérgico a ella. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias a usted. Doctor, a usted gracias por su llamada. Gracias a Charo por su llamada. Ha sido interesante además también saber eso, que puede haber alergias a anestesia local, a determinada anestesia local, porque no todas son las mismas. A ciertos principios activos, ¿no? A ciertos principios activos. Eso no significa que la persona sea alérgica a todos los anestésicos locales. Exacto. Claro. Esto es fundamental, ¿no? Porque esto sí cree la persona cuando ha sido, cuando le han pautado y le han puesto y le han introducido el propio anestésico y ha tenido una reacción adversa, pues claro, ya te catalogan como el dentista pone una nota, es alérgica a todos los anestésicos. No, no es así, no es así. Hay que hacer una prueba específica para ver si verdaderamente, y entonces el 99%, por no decir casi el 100% de los casos, en ciertos anestésicos locales los va a tolerar perfectamente sin ningún efecto secundario. Estupendo. Ya saben ustedes, como recordamos, para esa primera consulta, ese diagnóstico gratuito de cuál pueda ser su patología de los pies, tienen un número de teléfono al que pueden llamar para pedir cita a la Clínica Jiménez, es el 91 367 0071. 91 367 0071, ahí llaman ustedes, piden su cita y bueno, pues en esa primera consulta les ofrecen no solamente el diagnóstico, sino cuáles son las posibilidades, ¿no? Digamos, de tratamiento. ¿Qué posibles tratamientos, no? Hay muchísimos abanicos de tratamientos, bien conservador, definitivo, rehabilitador, etcétera. Y ahí cada uno libremente pues elige el suyo. Desde Alicante tenemos otra llamada, nos ha llamado Andrea. Andrea, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, pues mire, yo quería consultarme si puede ser con el doctor Jiménez. Sí. Quería hacerle una pequeña consulta. Muy bien, pues mire, doctor, hágala. Sí. Mire, doctor, es que a mí me salen una cosa que le llaman clavos. Sí. En los dos, además en los dos pies. Sí, que son bastante molestos. Muy dolorosos. Sí, entonces, bueno, pues yo eso me los trato de ir quitando y sí, estoy
vamos a ver, a lo mejor 15 días, 20 Exacto. días estoy bien, pero luego es que vuelvo a lo mismo y yo no sé si inclusive, según va pasando el tiempo, yo soy una persona ya mayor, Sí. Según va pasando el tiempo, pues a mí me parece que me van saliendo como más por distintos sitios del pie. Sí, entonces, puede perfectamente. Como usted lo explica también, me gustaría que me dijera qué es lo que me pasa y por qué tengo esto, porque callos de eso que hay que... No, pero lo que tengo es esto en las dos plantas del pie, claro. Bien. ¿En los dedos le sale también o no? No, señor. Solamente es en la planta. En Fenomenal. la planta, sí. Muy bien. Pues esto puede estar causado por dos etiologías. Sí. O bien por un problema dermatológico, o sea, que la persona sea propensa a presentar ciertas callosidades en forma de clavo que se lo limpian y penetran hacia el tejido, y eso es muy molesto, porque es como si tuviera alfileres a nivel de la planta del pie, que no lo eliminan, y bueno, pues va a estar un tiempo limitado sin sintomatología, pero vuelve otra vez a recrudecerse cuando vuelven a aparecer, ¿no? Cuando vuelven otra vez a rellenarse de la propia callosidad. Entonces puede ser o bien por un problema dermatológico o bien por un problema estructural, por un problema causado por una alteración del propio hueso. O sea, el propio hueso traumatiza ese tejido blando, con lo cual debajo de las cabezas metatarsales, que son unos huesos largos que hay en el medio pie, pues salen unas callosidades circunscritas que penetran hacia adentro, se invaginan y provoca un dolor incesante, ¿no? Entonces, sobre todo en determinadas fases de la marcha, en la segunda, tercera fase de la marcha, pues aparece un dolor claudicante, ¿no? Que a veces la persona pues tiene que pararse o ir más lenta, etcétera, ¿no? A la hora de deambular, a la hora de andar. Entonces, bueno, pues habría que ver cuál es esa etiología, si verdaderamente está causado por ese componente del propio tejido óseo, o bien por una alteración dermatológica. Es que su propio cuerpo genere esa alteración a nivel plantar y entonces provoque estos clavitos, como comenta, ¿no? Que son pequeñas excrescencias del propio tejido blando. Entonces, ¿Y qué solución tiene? Perdón que le interrumpa. ¿Qué soluciones posibles presenta? Pues vamos a ver, si es un problema dermatológico, pues pautar un tratamiento por medio de cremas, pomadas, a esa planta del pie. Si es un problema provocado por una alteración del tejido óseo, pues existen dos posibles tratamientos: tratamiento conservador por medio de soportes plantares, ortosis de silicona, o bien infiltrar la zona, o bien un tratamiento definitivo si fuera causante de una alteración del propio hueso a nivel puntual que se evidencia a nivel escópico. Entonces se pone un punto de anestesia local y se elevan esos huesecitos a su posición anatómica, a su posición funcional, cambiando y girando un poco lo que es la cabeza del propio metatarsiano para que no traumatice esa región plantar, con lo cual se eliminaría totalmente esas callosidades circunscritas. Entonces, bueno, pues dependiendo de esa etiología, pues vamos a pautar bien ese tratamiento, bien por medio de pomadas o bien de infiltraciones locales o bien por medio de la intervención. Pues muy bien explicado. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a usted por su llamada. Muchas gracias por todo. Pues gracias. Ya les pediré una consulta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a Andrea por su llamada. Ya saben que bueno, pues pueden evidentemente pedir la consulta informativa gratuita en la que se realiza realmente el diagnóstico de cuál puede ser la patología que tengan ustedes en el pie, a través del número de teléfono de la Clínica Jiménez, que es el 91 367 0071. 91 367 0071. Yo había una cuestión que quería aprovechar, que veo que tienes ahí un soporte plantar, para que nos explicaras y que vieran, digamos, nuestros espectadores que realmente, como has comentado tú muchas veces, y yo he visto también la clínica, tenemos imágenes incluso de cómo se realizan, no son las clásicas plantillas o plantillas de podólogo, sino que además de hacerlas para cada persona, son como mucho más finas, ¿no? Bueno,
como lo explicas tú, digamos, que por eso se llama soporte plantar, no es plantilla, digamos. No, lo has explicado estupendamente, Antonio. El soporte plantar, o sea, para conseguir un soporte plantar hay que hacer un estudio fluoroscópico, hay que hacer un estudio tridimensional de la marcha, hay que hacer un estudio biomecánico. Entonces, todos estos datos los recoge un ordenador central donde previamente realizamos un molde de escayola y a partir de ahí pues estos datos se vuelcan en un vacuum, que es una bomba de vacío, que hace succionar perfectamente el tipo de material y lo que hace es redistribuir todo su peso corporal equitativamente a nivel de la planta del pie y lo redistribuye sobre 390 puntos, a diferencia de una plantilla normal que distribuye entre 80 y 90 puntos. Esto es impresionante, ¿no? Porque esto no se había conseguido nunca, ¿no? Esa redistribución perfecta. Sí. Esto lo ponemos ya no solamente a deportistas de élite, sino también a personas, bueno, pues que tengan dificultad, deterioro a nivel plantar, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene es que es muy fino, no ocupa casi espacio en el calzado, y esto también facilita a las mujeres, ¿no? A la hora no hay que comprarse una talla más, ¿no? Exacto. Digamos. Primero, cabrían en su propia talla siempre y cuando fuera un poquito ancho. Si es muy estrecho, pues a lo mejor hay que llevar un número más, pero lo normal es que quepa y se introduzca perfectamente en cualquier tipo de calzado. Y lo bueno que tiene es que no focaliza esas presiones en las zonas patológicas que aparecen, sobre todo en personas que presentan sobrecargas metatarsales, que son hundimiento de los huesos de la planta del pie, personas con espolones horizontalizados. Cuando ya existen espolones verticalizados, el mejor tratamiento sería la intervención, que siempre se hace bajo anestesia local, etcétera, o personas con engarramiento de los dedos, donde se pone y se pauta una ortosis de silicona, el soporte plantar, etcétera. O sea que hay multitud, luego también procesos estructurales, ¿no? A personas, a deportistas para sacar con pies normosómicos, o sea, con pies normalizados, pero para sacar mayor rendimiento a ese pie, para que tenga menos lesiones, etcétera, también ponemos el soporte plantar y recomendamos. Luego también a personas que tengan irrefutablemente pues, alteraciones biomecánicas, pies planos, pies caos, pies excavados, pies pronosupinados, pies varos, valgos, o sea que hay diferentes tipos de morfología de pie que también es necesario llevar perfectamente neutralizado ese pie para evitar alteraciones ya no solamente en esos 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, sino por posibles alteraciones en todas las grandes articulaciones que hay por encima del pie, como son tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es fundamental e imprescindible llevar un buen soporte plantar frente a una plantilla normal que distribuye entre 80 y 90 puntos, ¿no? Esto lo que hace es distribuir todo el peso corporal sobre 390 puntos de apoyo. Que además es bueno no solamente para el pie, sino recuerdo además cuando el caso, precisamente estáis con un deportista que medías cómo afectaba a todo el resto del cuerpo, digamos, a propias caderas, a, bueno, pues cómo es la marcha al completo, exacto, ¿no? Exacto. Claro, hay que tener en cuenta, como hemos comentado, que el pie es nuestra base de sustentación. Gracias a ellos podemos caminar, podemos andar, y cualquier tipo de alteración o malformación que curse con dolor o sin dolor, porque hay muchas patologías que cursan en silencio, ¿no? Esas patologías que las catalogamos como silentes, que no provocan sintomatología dolorosa, pero que también van minando poco a poco toda nuestra estructura ósea. Entonces, bueno, pues tiene una importancia vital los pies, esto lo sabe perfectamente la persona que presenta algún tipo de alteración o malformación, ¿no? Que cómo le limita poder hacer una vida relativamente normal, ¿no? Bueno, pues qué fundamental es tener en cuenta que el pie es nuestra base de sustentación y que va a alterar indiscutiblemente las grandes articulaciones, tobillo, rodilla, cadera, columna. De hecho, hay un estudio que nos dice que el 70% de las patologías que confieren a nivel de la rodilla están provocados por una alteración en los pies. El 70% de la rodilla. O sea que no es tanto la rodilla en sí, sino es los más propios pies. Una alteración que se ha ido provocando, que luego ya ha alterado indiscutiblemente esa gran articulación como es la rodilla, ¿no? Y así, paulatinamente, el 40% de las alteraciones que aparecen a nivel lumbar también están provocados por una mala base de sustentación, etcétera, ¿no? O alteraciones en cadera, etcétera, ¿no? Mejor por entonces, eso es fundamental tratar el pie.
Mejor entonces que tengamos bien los pies. Para eso contamos con tu ayuda. Gracias de nuevo por estar con nosotros, doctor Juan Pablo Jiménez. Muchas gracias por invitarme. Recordamos que la G de Jiménez de los pies es con G, digamos. Exacto. Muy bien. Ya saben ustedes que tienen un número de teléfono para pedir sus citas, que la cita es informativa, es gratuita, donde se hace el diagnóstico de cuál puede ser la patología de los pies. Ese es el 91 367 0071. 91 367 0071 es el número de teléfono de la Clínica Jiménez. Y nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Que estén bien, que se encuentren bien y que sigan en el próximo programa, donde volveremos a empezar con buen pie. Hasta la próxima.